cosas que tenemos que saber nosotros es que podemos aprender de los niños todo el tiempo. Amén, ese es el versículo. Vamos a leerlo. 2 Corintios 10:12. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, antes de llegar a ser fuerte, el apóstol Pablo dijo, yo me gozo en las debilidades, yo me gozo en las afrentas, yo me gozo en las necesidades, yo me gozo en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea que yo lo que entendí es que para que lleguemos a ser fuertes, hay que aprender a gozarnos en todas estas cositas tan bonitas que nos pasan a diario. Yo sé que no es fácil, hermano, pero nadie dijo que era fácil, pero sí es posible. Amén. Muchas gracias, hermano. El Ministerio de Niños Ovejitas Peniel le da la más cordial bienvenida a este culto del día de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros a pesar de las tempestades y de todo el mar rojo que tuvo que cruzar para llegar hasta este lugar. Yo sé que estuvo difícil la llegada a la iglesia hoy, pero Dios bendiga su vida porque está aquí con nosotros. Quiero contarle una anécdota. En una ocasión, un autor y orador llamado Leo Buscaglia fue invitado a un concurso infantil como jurado. Cuando está en el concurso, el propósito del concurso es premiar o encontrar al niño más cariñoso. Yo creo que aquí en nuestra iglesia habría una competencia bárbara, porque hay un montón de niños muy cariñosos. Pues resulta que un niño de 4 años fue el ganador. Déjeme decirle qué hizo este niño. El vecino de este niño era un anciano al cual su esposa se le había muerto. Y un día que el anciano estaba en el patio de su casa llorando, este niño fue donde el anciano, se subió a su regazo, se sentó. La mamá lo estaba observando. Cuando el niño viene de regreso, la mamá le pregunta, ¿qué le dijiste al anciano? El niño la queda viendo y le dije, nada, solo lo ayudé a llorar. O sea, en otras palabras, cuando el niño vio llorando al anciano, él también se puso a llorar con el anciano. No le dijo, no se preocupe, Dios es fuerte, va a poder vencer ese dolor, el Señor está con usted. No, simplemente le ayudó a llorar. Y ese fue el niño ganador, porque fue el niño más cariñoso. Cuando yo veo ejemplos como estos, yo digo, ¿qué enseñanza tan grande nos pueden dejar los niños a nosotros? No solo nosotros podemos enseñarles a ellos, ellos también tienen mucho que enseñarle a nosotros. Y le pongo la base bíblica. Mateo 18 dice que los discípulos tenían una situación conflictiva. Mateo 18:1. Jesús sabía que los niños eran muy importantes, hermanos. Jesús nos mostró a través de su vida aquí en la tierra que para Él los niños eran importantes. Y usted puede ver a lo largo de los ejemplos y enseñanzas que Jesús daba, en más de alguna ocasión un niño estaba involucrado en esa historia, un niño estaba involucrado en esa parábola, un niño estaba involucrado en ese ejemplo que Jesús quería dar. Por eso es que los niños son tan importantes, no porque sean chistosos, no porque sean cariñosos, no porque hagan así, no porque saquen la lengua, no porque salten alto, no porque cuenten chistes y se ríen de las cosas que nosotros hacemos cuando los demás no se ríen, porque ellos son tan lindos, ¿verdad? Pero no es solamente por eso, o por el afecto que nosotros tenemos por ellos, sino porque nos pueden dejar una enseñanza. Por eso es que son tan importantes para nosotros. Dice la Biblia, en Mateo 18:1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Wow, miren la pregunta que los discípulos le están haciendo a Jesús. Bueno, Señor, aquí vamos a llegar a una conclusión. ¿Quién es el mayor de los 12? O sea, yo me imagino a Pedro mirando sospechoso al Señor. Yo me imagino a Juan. Recuerda que yo, aquí en tu regazo, Señor. Yo me imagino a todos los discípulos, ¿verdad? Según el tipo de relación que tenían con Jesús, cerca de Él y esperando a que Jesús respondiera. Vamos a ver qué nombre dice el Señor. ¿Qué nombre va a decir? Como quisiéramos un concurso aquí y el pastor dijera, ¿quién es el mejor líder? Y todos los líderes ahí. No va a pasar. Entonces, lo mismo estaba pasando. Resulta que están todos los discípulos y esa pregunta surge producto de una discusión. Y usted lo puede ver como referencia en Lucas 9:46 y Marcos 9:34. En esos dos pasajes dije que ellos estaban discutiendo y producto de la discusión
llegaron a hacerle esta pregunta a Jesús. Pero es interesante cómo llegan los discípulos a hacerle esa pregunta a Jesús, porque 3 de los discípulos fueron invitados a un evento en donde los otros 9 no participaron. Y es el evento de la transfiguración en el monte. En ese momento solo participó. ¿Quiénes participaron? Pedro, Juan, ¿quién? No lo diga con miedo, hombre hermano, dígalo. Y Santiago. Ellos 3 fueron los únicos que participaron en este evento. Los otros 9 no fueron invitados, hermano. O sea, ¿cómo se sentiría usted? Usted es parte de un equipo. Hasta cierto punto yo entiendo a los pobres, ¿verdad? Ellos se sintieron como que afectados, ¿verdad? En ese momento. Y me imagino yo, la Biblia no lo describe toda la escena, pero ¿cómo llegaron a hablar del tema? Me imagino yo a Pedro, ¡hey, qué bueno estuvo el tiempo allá, ¿verdad? En la fiesta de la transfiguración. Hablando con Juan y hablando con Santiago. Y los otros discípulos, ¿a dónde? No, fue algo poderoso, ustedes se lo perdieron, estuvo buenísimo. Y comentaban aquellos 3 y los otros 9 se sentían excluidos. Y comenzaron a decir, yo soy el mayor porque yo estuve allá. Y el otro, no, yo soy el mayor porque yo vine primero que vos, Pedro. No, yo soy el mayor. Y empezaron a discutir sobre ese tema. Lo interesante es que Dios no menciona ningún nombre. Jesús no les menciona ningún nombre. Veamos en el verso 2 qué hace Jesús para responderle a los discípulos quién es el mayor. Y llamando Jesús a un niño. Y llamando Jesús a un niño. Con un niño Dios vino a darles una explicación de reino a los 12 apóstoles, lo cual estaban en el curso de STM de Jesucristo, pasando una teología especial con Cristo. Hermano, ese era el STM de los discípulos, estaban con Jesucristo, pasando su curso de teología que les duró 3 años. Después de los 3 años graduaron de apóstoles. O sea, piénselo desde esa perspectiva. Entonces, estando esos 3, llama a un niño Jesús. ¿Sabe qué me llama la atención? Para empezar, el niño ni siquiera estaba en medio de los discípulos. El niño no se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo en ese momento, de la pelea que tenían los 12 apóstoles de Jesucristo. Pero cuando Jesús lo llama, ese niño, dice la Biblia, no nos da a nosotros un panorama de que el niño, no, yo estoy jugando ahorita carrito, voy a ir después. No, le dijo el niño, ¿y por qué me llama a mí? Llame al otro pelón que está allá. No. En el momento dice que Jesús llama a un niño y lo puso en medio. Si la Biblia dice que lo puso en medio, quiere decir que este niño reaccionó al llamado de Jesús. Cuando Jesús lo llama, él fue de inmediato y se puso en medio donde Jesús le dijo que se pusiera. ¿Sabe qué enseñanza me da a mí de esto? Que como los niños tenemos que ser obedientes, hermanos. Cuando Jesús nos llama, y esto es en todos los sentidos, debemos de obedecer. ¿A cuántos de nosotros el Señor o el Espíritu Santo no nos ha llamado a hacer cosas y no las hemos hecho? Y lo digo a cuántos de nosotros porque hasta yo estoy en ese paquete. ¿A cuántos de nosotros el Espíritu Santo no nos ha inquietado en la noche, en la madrugada? Despiértate a clamar. Y sí, Señor, bendice al pueblo. Nos ha pasado. O al menos a mí me ha pasado. O vamos por la calle y el Señor, bueno, a mí me ha pasado eso. Y vamos en el taxi o en el bus y háblale a esa persona de Cristo. Y yo lo miro tal vez con cara de malón. Ay, no, Señor, me da miedo. A mí me ha pasado. O sea, yo veía eso y decía, Señor, ¿cómo los niños, cuando uno los llama bien? Y le pongo un ejemplo. Vaya usted por la calle. Un niño que a usted lo conoce. Y usted encuentre a Jafet, por ejemplo. Y yo voy por la calle y le digo, Jafet, vení. Jafet va corriendo donde yo estoy. Porque, por dos cosas. Una, porque me conoce y porque cree que le voy a dar algo. Fijo. Los niños así son. Y usted los llama porque ellos creen que usted les va a dar algo. Pero sabe que cada vez que Jesús nos llama, es porque Jesús nos va a dar algo también. Este niño fue donde Jesús, no solamente esperando a ver qué le enseñaba o qué le daba Jesús, sino también porque él conocía quién era Jesús. ¿Usted cree que ese niño no debe haber escuchado que Jesús sanaba enfermos? Que Jesús cuidaba de los niños, que Jesús bendecía a los niños, que Jesús era amable con los niños, que Jesús hacía cosas poderosas y milagrosas. ¡Claro!
Él escuchaba quién era Jesús, él sabía quién era Jesús. Entonces en el momento que Jesús lo llama, este niño va corriendo y dice, ay, a mí me llamó, yo voy a ver qué quiere el Señor. Lo mismo debe de pasar en nosotros como hijos del Rey, del Dios viviente, cuando el Señor nos llama a decirle, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Señor, ¿quieres que ore? Vamos a orar, Espíritu Santo. Señor, ¿quieres que evangelice? Vamos a evangelizar. Señor, ¿quieres que predique? Vamos a predicar. Porque nosotros sabemos quién es el que nos está llamando. Amén. Hay una pregunta en la clase del señorío de Cristo. Cuando Jesús está con sus discípulos a solas, Jesús les hace dos preguntas. Y les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y comienzan los discípulos a dar respuestas ahí, no, queriendo acertarle a Jesucristo, ¿verdad? Jesús me imagino que les ha de haber dicho, muy bien, muy bien. Entonces viene Jesús y la personaliza y les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí todos se quedaron calladitos. Todos. Puede ser, hermanos, puede ser, esta es una pensada mía. Porque Pedro le dijo al Señor quién era, pero el Señor lo quemó y le dijo, Dios te dio copia de la respuesta, Pedro. Que Pedro tampoco sabía, Dios se lo reveló. Entonces, cuando nosotros no sabemos quién es, quién nos llamó, no atendemos inmediatamente al llamado. Yo estoy convencida de que Dios llamó a cada persona en este lugar para hacer un trabajo específico. Nos llamó a nosotros, llamó a los jóvenes para hacer un trabajo específico, no para que hagan un culto, no para que estén entre ustedes bien, sino para que revolucionen el mundo de los jóvenes, para que vayan y les enseñen a otros que de la manera en la que ustedes viven es la manera correcta de estar plantado en esta tierra. Dios llamó a los niños para un trabajo específico. Mira, aquel día nos fuimos con ellos a evangelizar y escuchar a niños como Julio entregarle un tratado a una mujer y decirle, Dios te bendiga, lee esto. O sea, y escuchar niños pequeños de 6 años decía, ¿alguna vez ha sentido a Cristo en su corazón? ¿No lo ha sentido? Pobrecita. Y ellos comenzaban a hablar de la gente con libertad, porque ellos entendieron de que Jesucristo los llamó. Lo mismo la iglesia, Dios nos llamó, Dios a cada uno de nosotros nos dio un ministerio, un don específico, un llamado. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos dio? ¿Qué estamos haciendo con lo que nuestro Maestro Jesús nos dio? Si estamos aún aquí en la tierra es para ejercer el llamado que Dios nos hizo. Sea cual sea el ministerio en el que Dios lo ha ubicado, usted tiene que ejercer ese ministerio con autoridad, porque quien lo llamó se llama Cristo Jesús y Él conoce la capacidad que tenemos de hacer las cosas. Si Él nos llamó es porque Él nos va a capacitar para hacerlo. ¿Usted cree que cuando Pablo recibe el llamado del Señor para ir y hacer la voluntad de Cristo, Pablo no estaba preparado para enfrentarse al mundo que él perseguía? O sea, qué difícil para un hombre que había torturado a una sociedad evangélica, a una sociedad cristiana, ahora ser parte de esa sociedad. No era fácil para Pablo. Pero dice la Biblia, cuando Pablo le está relatando al rey Agripa cómo fue su conversión, Pablo le dice, yo era esto, yo era lo otro, pero en cuanto entré a Damasco, comencé a todos los que estaban ahí a hablarles de Cristo. ¿Cuánto tiempo tenía el apóstol Pablo de haberse convertido a Cristo? 3 días. Y ese hombre ya estaba, mire, accionando y predicando. Entonces cuando Dios nos llama, Él nos capacita. Y Dios nos ha llamado a todos nosotros para hacer algo, una función en específico. Pero tenemos que desarrollarnos y obedecer al llamado de Cristo. O sea, nadie es demasiado joven o demasiado viejo de estar en una iglesia. Ya estaba viendo usted, ¿verdad? No, de estar en la iglesia para no ejercer el llamado de Cristo. Y esto es muy necesario. Porque dice el Apocalipsis que en el tiempo de el bimá de Cristo o el tribunal de Cristo, que es donde ya estemos en las bodas antes de ir a las bodas del Cordero y estemos en punto de entrar a la fiesta, usted necesita ir preparado a la fiesta. Necesita recibir los galardones del Señor. Pero si no hemos obedecido al llamado de Cristo mientras estemos aquí en la tierra, ¿qué le vamos a, nuestro servicio al llamado de Cristo aquí en la tierra
tiene repercusión no solo terrenal, sino que celestial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No, yo no le creo, hermano Siri. Vayan al tercer nivel de discipulado, hombre. Vayan al tercer nivel. No son bromas. Ahí Dios nos está enseñando que nuestro servicio terrenal no solo tiene bendición terrenal, también tiene bendición celestial. Porque lo que yo haga aquí se va a reflejar no solo en la tierra, se va a reflejar en el cielo. Si yo no hago nada aquí, se va a reflejar aquí que no hacemos nada. Pero también en el cielo se está reflejando que no estamos haciendo nada. Eso es como llevar los libros en rojo. Sí, va. Los matemáticos y saben. Yo aprovecho de vez en cuando. Entonces necesitamos obedecer al llamado del Señor. Dígale que está a su lado, obedezcamos al llamado de Dios. Amén. La obediencia es básica, hermanos, y muy necesaria para cada uno de nosotros. Veamos Mateo 18:3. Entonces la primera cosa que los niños nos enseñan a nosotros es a obedecer el llamado. Obedezcamos el llamado. Cuando Dios lo llame a orar, levántese, hombre, levántese. Y ore para que otros se levanten a la misma hora que usted también, que a otros también les quiten el sueño, para que usted no esté solo orando. Se vale, hermano, se vale. Yo lo he hecho y después me cuentan. Se vale. Oremos, mientras más estemos orando, más cosas poderosas van a ocurrir. Mientras más intimidad tengamos con el Señor, más cosas poderosas van a ocurrir en nuestra vida y en los que estén a nuestro alrededor. Amén. Dice la Biblia. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mire qué tremendo. Viene, todavía no les ha dado nombre el Señor de quién es el mayor. Yo creo que ya después de esta cátedra los discípulos tampoco quisieron preguntarle otra vez al Señor quién es el mayor, va. Ya no. Les pone el niño y les dice, si no se vuelven como este niño, no van a entrar al reino de los cielos. O sea, ¿por qué les pongo ese tono? Porque el Señor está diciendo, de cierto os digo. Y ya sabemos que cuando esa frase está al principio, es un mandato, es una orden de parte de Cristo. Yo imagino que el Señor, muchos pelean estos discípulos, de cierto les digo que si no se vuelven como niños. No, Jesús no es así. Pero imagínense al hermano Sirva. No van a entrar al reino de los cielos. La palabra que va a merecer nuestro estudio en este momento es la palabra volvéis. Esta palabra volvéis en griego es la 4762 y significa hacer dar la vuelta, revertir, volver, apartar y convertirse. De todos los significados que tiene volvéis, vamos a utilizar revertir. Ya le voy a explicar por qué. Según el diccionario enciclopédico español, revertir significa volver una cosa al estado que antes tenía. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos, si ustedes no vuelven al estado que antes tenían, como el de este niño en inocencia. El niño, usted cree que andaba peleando una posición con Cristo. Jesucristo lo llamó y él fue corriendo donde Jesús estaba. No importaba si Jesús le decía, lávame las chancletas, niño, él iba. Yo recuerdo no sé quién, creo que fue el hermano Elvin en una prédica, no sé realmente, que hablaban de que cuando... ¿Por qué ríe? ¿Cuál de los tres Elvin? Perdón. El hermano Elvin Godoy, adulto. Creo que fue él. Que cuando los niños están pequeños y papá llega a la casa, los niños salen corriendo y no hayan qué hacer con el papá. Y nosotros hacíamos a mí con mi hermano, nosotros le quitábamos, los hacíamos competencia de quién le quitaba el zapato más rápido a mi papá. Pregúntenos si los hacemos, no les voy a responder. Ya no les voy a responder si todavía lo hacemos. No. Ese es un secreto familiar. Entonces, no, aunque no hubiera recompensa, pero con mi hermano íbamos corriendo para ver quién lo hacía primero. ¿Qué les quiero decir con esto? Esas actitudes bonitas que tienen los niños, una de las cosas que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que deben devolver para que puedan entrar al reino de los cielos, es recuperar ese sentir
como éramos al principio. ¿Cómo éramos al principio nosotros en el jardín del Edén, hermano? Para mí ese es el principio de la humanidad. ¿Cómo éramos antes? Pasábamos con Dios día y noche, platicábamos con el Señor cara a cara. Dios sabía que había en el corazón de Adán y Adán sabía lo que Dios quería de él. Eva sabía lo que había en el corazón de su esposo y su esposo sabía lo que había en el corazón de Eva. O sea, había una comunión genuina en el jardín del Edén antes de la caída del hombre. Entonces, Jesús les está diciendo a los 12 discípulos, deben volver al estado que tenían antes. Y otro significado que tiene esta palabra revertir es volver una cosa a la propiedad del dueño que antes tenía. Una vez fuimos expulsados de la presencia de Dios a causa del pecado. Y Dios le dice a sus discípulos, volvéis, revertir. O sea, vuelvan a mí, en otras palabras. Vuélvanse a mí, les está diciendo el Señor. Regresen a su dueño es Jesucristo. Si no volvemos al Señor, no podemos entrar a los cielos. Pero yo decía, bueno, entonces yo vuelvo al Señor cuando yo paso, confieso mis pecados, declaro que Jesucristo es el Señor, escribo mi nombre en el libro de la vida, entonces yo me reconcilié con el Señor o acepté a Cristo. Pero descubrí que esa palabra volvéis o revertir, en el diccionario bíblico Vine, en griego, es la 1994. Y hace poco nuestro pastor nos hablaba de los epi, nos habló del episinagoge, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí, muy bien. Y esta palabra también tiene ese prefijo epi, se dice epistrofo, o epistrofo. Y lo que significa epistrofo es un cambio inmediato y decisivo. Entonces, no se trata solo de reconciliarse, no se trata solo de que, ay, pequé, se trata de hacer un cambio inmediato y decisivo ante el Señor. O sea, Dios les estaba diciendo, o Jesucristo en este caso, a los discípulos, ustedes necesitan tener un epistrofo, o sea, un cambio decisivo. No pueden estar perdiendo el tiempo en peleando quién es el más importante, deben de cambiar inmediatamente. O sea, esa palabra inmediato, yo digo, wow, Dios quiere cambios inmediatos en nuestra vida y que sean cambios decisivos. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos decidido leer la Biblia como un devocional al año? Y lo hemos terminado, no todos. Algunos sé que se perseveran y lo hacen, otros no. ¿Cuántas veces hemos dicho, me voy a levantar todos los días a las 3 de la mañana en oración? Necesitamos ser decididos. ¿Cuántas veces decimos, voy a comprometerme a estar todos los martes a las 6, llegamos 15 para las 7? Necesitamos cambios decisivos en nuestra vida. Jesucristo quería que los discípulos tuvieran cambios decisivos en sus vidas. Cada uno de nosotros está luchando o lidiando con diferentes dificultades en su vida, pero muchas veces no logramos vencerlas porque no hemos tomado cambios decisivos en nuestra vida, y esos cambios deben de ser inmediatos. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ya viene y hay cosas que nos pueden estar estorbando para entrar al reino de los cielos. Y quisiera que viéramos algunos epistrefos que nosotros tenemos que llevar a cabo en nuestra vida. Vayamos a la Biblia. Ya entendimos que epistrefo es un cambio inmediato y decisivo, es revertir algo en nosotros. Hechos 3:19. No, vayámonos a Mateo 5:30, perdón, en la NBI. Mateo 5:30, yo creo que todos sabemos de quién estamos hablando ahí en ese capítulo. Mateo 5:30 dice, y si tu mano derecha, no es ese. No es ese, creo que me equivoqué, hermano. Es exactamente el pasaje en donde la mujer del flujo de sangre toca a Jesús y que Jesús se voltea. No sé por qué puse eso. ¿Sí me ayuda? Exactamente donde Jesús hace la pregunta, ¿quién me ha tocado? No sé por qué puse ese versículo. Pero usted sabe de quién estamos hablando, ¿verdad? ¿Sí? Ayúdeme a buscarlo pues en su Biblia. Amén, amén. Mateo.
Amén. Vamos a ver. ¿Lo encontraron, hermano? Yes. Ah, ok, en Marcos. Yo me equivoqué entonces. Vamos a ver. Sí, es en Marcos, hermano. 5:30, pero de Marcos, sí, gracias. Ah, no andaba mal, pero solo me equivoqué del libro. No, fue todo que me equivoqué del libro. Marcos 5:30. Ah, sí, ahí está, hombre. Hermanos, ya les había dicho Marcos 5:30. ¿Qué pasa con ustedes? Dice, al momento también Jesús se dio cuenta que de él había salido por poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado? Esa palabra volvió es epistrefo. ¿Qué está pasando ahí, hermanos? Había una mujer que tenía 12 años de estar enferma y estaba esperando su epistrefo. Estaba esperando para ella un cambio decisivo. Necesitaba esta mujer un cambio en su vida, pero con urgencia. 12 años enferma, 12 años soportando el sufrimiento de una enfermedad. Imagine conmigo, por favor. 12 años en donde tuvo que sufrir la vergüenza social de estar, porque en ese tiempo tener el periodo era un problema legal terrible. Y ella no lo tuvo por 2 días, 3 días, 4 días, lo tenía 12 años continuo. Yo me imagino, y dice la Biblia que esta mujer se había gastado todo en doctores, en médicos, no tenía un lempira. O sea, 12 años de miseria, de pobreza económica, 12 años de estar siendo despreciada. Me imagino que hasta la familia haber dicho, esta mujer está maldita, porque 12 años y no se puede curar. Ha ido a todos los médicos de la zona y no se ha podido curar. 12 años enferma esperando algo. Esa mujer necesitaba un epistrefo, necesitaba un cambio inmediato en su vida que entonces le pudiera sacar de la miseria en la que se encontraba. Pero ojo, Jesús no fue por esa zona buscándola a ella. Jesús no estaba pasando por ahí, no, voy a sanar a una mujer que tiene 12 años de estar enferma antes de ir a la casa de Jairo. No. Jesús tenía una ruta. Él iba para la casa de Jairo a ver a la niña de Jairo. Pero en el camino que Jesús va hacia ver a la niña de Jairo, esta mujer encontró la respuesta para su vida. O sea, yo no sé, hermano, pero en nuestra vida necesitamos que cosas cambien. Yo no sé cuánto usted ha estado esperando por una situación, o cuánto tiempo ha estado luchando y batallando con la misma cosa, o cuánto usted espera para que Dios haga un milagro. Pero ¿sabe qué? Para poder llegar a hacer el milagro hay que pagar el precio. Porque cuando esta mujer se atreve a ir a buscar a Jesús, dice la Biblia que oyó que Jesús estaba pasando por ahí. Ella escuchó que Jesús estaba pasando por ahí. Mire, nosotros escuchamos acá la palabra del Señor. Una vez yo recuerdo que el hermano Juan dijo, el pastor dijo que iba a haber bendición o algo así, una palabra. Y yo dice, yo me apoderé de esa palabra. Ya me acordé, pero no lo voy a decir porque entonces ustedes van a andar cerca del hermano Juan. No, yo me acordé que... Y el hermano Juan dice, yo me apoderé de esa palabra. Y me comenzaron a llamar de varios lugares. Ya sabe de qué estoy hablando, creo yo. Y si no, después me pregunta. Y comenzó porque se apoderó de esa palabra. Esta mujer oyó que Jesús estaba ahí. Ella no podía quedarse en su casa esperando que Jesús la fuera a buscar. Ella no podía quedarse ahí en el patio a ver si Jesús pasaba por la calle donde ella vivía. Ella no podía quedarse ahí porque tenía 12 años de estar con la misma enfermedad. O salía de su casa y se arriesgaba a que la vieran y la podían apedrear, pero tenía que hacer algo. Iba a correr riesgo. Porque si la gente, si los fariseos, si los escribas se daban cuenta que ella había tocado a un hombre en el estado en el que estaba, ahí nomás quedaba muerta. O sea, iba a correr un riesgo enorme al salir de su casa, pero esa mujer necesitaba un epistrefo, necesitaba un cambio con urgencia en su vida. Necesitaba acabar con la maldición, necesitaba que el flujo terminara, necesitaba que tiempo de restitución viniera a su vida, necesitaba disfrutar de algo más, pero tenía que vencer los riesgos. Y aquella mujer sale, y usted conoce la historia. Y aquella mujer salió de su casa, se enfrentó a la multitud
que estabas, porque Jesús es específico. Y dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen, Señor, hay una multitud. O sea, ahí ve a gente a montones siguiendo a Jesús. Y tuvo que abrirse paso en medio de ellos, porque 12 años de sufrimiento ya no los podía seguir esperando. ¿Sabe qué entiendo yo, hermanos? De que muchas veces nosotros hemos estado esperando por un milagro, ya sea casa, una sanidad, un milagro económico de parte del Señor. Pero Dios va a necesitar que usted y yo nos enfrentemos a los riesgos. Porque esa mujer enfrentó riesgo. En la vida cristiana no todo es tan fácil de que oren por mí para que me venga a la casa y cuando usted salga de la iglesia va a estar con la llave. Aquí está tu casa. No funciona así. Hay que trabajar duro, hermanos. En todos los sentidos, espiritualmente, con las rodillas y también en el trabajo. Hay que enfrentarse a los riesgos. Hay que enfrentarse a los riesgos. Y yo pienso, y yo creo verdaderamente en mi corazón, que cuando usted logra una meta con trabajo y esfuerzo, uy, hermano, la satisfacción personal que usted le deja a eso, nadie se lo puede dar. Usted no le puede explicar a nadie lo que eso significa para usted, porque usted lo trabajó, porque usted se esforzó y porque usted supo que en el proceso, cuando estuvo en el horno, cuando nadie creía en usted, Jesucristo seguía creyendo en usted. Que cuando pasaba muchas dificultades, usted seguía luchando para alcanzar esa meta, porque Cristo estaba ahí y las demás venían con voces diciendo no vas a poder. ¿Usted cree que cuando esa mujer se atrevió a salir de su casa, su misma alma no le ha de haber dicho, ya lleva 12 años, ¿vos crees que Jesús te va a poder sanar? ¿Crees que la gente te va a poder permitir llegar a donde está el maestro? No vas a poder llegar, pero esa mujer necesitaba un cambio en su vida, necesitaba un epistrefo, necesitaba que inmediatamente se resolviera su situación y se atrevió a enfrentar los riesgos. Dios quiere que como cristianos nos atrevamos a enfrentar los riesgos. Vivir para Cristo es enfrentar los riesgos. Yo no sé si ustedes se dio cuenta, pero en países tan cercanos como los nuestros, como México, ya hay problemas por ser cristianos. La gente es sacada de sus comunidades por ser cristiano, por no ser de la religión católica. Y el gobierno no hace nada. Entonces hay dificultades, hay cosas peligrosas, pero Dios quiere que nosotros nos enfrentemos a los riesgos. Dígale al que está a su lado, enfrentémonos a los riesgos. Me llama la atención, yo no sé por qué pusieron ese reloj ahí. No sé, eso me está martirizando. Amén. Me llama la atención que Jesucristo, cuando Él le da a esa mujer ese cambio inmediato en su vida, esa solución que ella estaba esperando, mira, es que nuestro Señor es tan poderoso. Él dice, ¿quién fue? O sea, cuando Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Pregunta, ¿quién fue? Quiero conocer a esa valiente. O sea, yo me imagino al Señor Jesucristo, porque Él no la iba a avergonzar, Él no la iba a despreciar, Él no la iba a mandar, esta mujer con flujo me vino a tocar, miren, no. El Señor quería conocer a esa valiente. Ay, hermano, el Señor quería saber quién era aquella que se atrevió a provocar un cambio de parte del Señor. O sea, no tuvo que hablarle a Jesús. No tuvo que pedirle a Jesús que la sanara. No tuvo que decirle, Señor, por favor, sáname. No tuvo que contarle su historia a Jesús. Simplemente tocó su vestidura y le sacó lo que ocupaba. Le sacó lo que ella necesitaba y dijo, ¿quién fue? Preséntenmela, ¿quién fue? Quiero conocerla. O sea que cuando nosotros nos enfrentamos a los riesgos, cuando nosotros vamos en el nombre de Jesús avanzando, cuando nosotros vamos, Señor, voy a lograrlo, Dios después quiere decir, Él lo logró. ¿Quién fue? Preséntenmelo. O sea, el Señor quiere como, si me permiten decir esta palabra, sacar pecho con nosotros, porque nosotros lo logramos. Jesucristo quería conocer a esa mujer que hizo que de en medio de multitudes, que le aseguro, y esta es pensada mía, le aseguro que más de alguno de esta multitud tenía grandes necesidades. Habían enfermos en medio de esa multitud, había gente con problemas, hasta ciegos puede que habían ahí, y tenían al maestro apretado en la multitud, pero nadie podía sacarle poder hasta que esta mujer, necesitada de un epistrefo, de un cambio, fue y le sacó el poder que necesitaba Jesucristo. Y dije, el Señor, yo tengo que conocer. Jesús sabía quién era, Él es Dios. Pero Él quería que los demás se enteraran y que nosotros nos diéramos cuenta de lo que esa mujer hizo cuando se enfrentó a los riesgos, cuando se enfrentó
a la multitud, cuando se enfrentó a lo que la sociedad de su tiempo decía, cuando se enfrentó a todo lo negativo que apuntaba hacia ella. Pero 12 años, o sea, la espera por un milagro, la lucha a solas, porque luchó a solas cuando fue a médicos, cuando se gastó todo lo que tenía, lo hizo en sus propias fuerzas. Pero llegó el tiempo en el que Dios le cambió la vida y lo hizo instantáneamente. O sea, nuestro Dios es poderoso, es grande y maravilloso. Amén. Aleluya. Ay, me voy a saltar porque... Muy bien. Veamos qué nos dice 2 de Corintios 3:16. En la versión 60. Segunda de Corintios 3:16 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. La primera cosa que aprendemos del llamado que hizo Jesús a aquel niño, cuando lo pone de ejemplo ante sus discípulos y les dice que deben volvernos, o sea, que deben de epistrefo, sufrir un cambio, es más que venir al Señor, es cambiar instantáneamente y de forma decisiva, es revertir lo que antes fuéramos por una nueva criatura. Entonces hay que vencer los obstáculos. La segunda cosa, dice el apóstol Pablo: pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Esa palabra convertir también es epistrefo. Ya les había dicho que en griego es la 1994, ¿verdad? Mire qué interesante. En el templo de Moisés estaba el lugar santísimo, cubierto por el velo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, va. Bueno. Y resulta que el sacerdote podía estar una vez al año dentro del templo, o sea, el velo podía él pasarlo y entrar al lugar santísimo. Pero cuando Jesús viene a la tierra, Jesús elimina eso y ahora nuestro cuerpo es el templo de la presencia del Señor a través del Espíritu Santo, ¿sí? Cristo rompe eso. Pero yo estaba viendo que la palabra velo se dice calum y significa cubierta. O sea, el velo era lo que servía para cubrir el área en donde estaba la presencia del Señor. ¿Y de qué tenía que cubrir el velo el área de la presencia del Señor? Cubrirla de la humanidad, cubrirla de la carnalidad, cubrirla del pecado. O sea, de todo aquello que fuera a contaminar aquella área en donde se había designado para que estuviera la presencia del Señor. Pero dice que el apóstol Pablo está diciendo: cuando ustedes se conviertan, se va a quitar el velo, ¿sí? O sea, como dándonos a entender, o lo que yo comprendo, hermanos, es que el velo de la carnalidad ha estado en nuestra vida y muchas veces eso nos impide tocar la presencia del Señor. La presencia del Señor está aquí todos los días. Fíjense que hoy, en la tarde, en la mañana que estuve por acá con otras hermanas, o sea, yo quería que las hermanas se fueran. Les voy a explicar por qué. Porque yo quería quedarme sola en la casa del Señor, yo solita. Quería todo el templo para mí sola en ese momento. Porque yo sentía que el hecho de entrar aquí estaba la presencia de Dios, pues. Entonces yo quería que todas se fueran y me dejaran sola, porque yo quería estar yo solita a mi ancha en la casa del Señor. Porque aquí está la presencia de Dios. No vengan a orar conmigo en otros tiempos que no sean del culto, porque los voy a sacar. A mí me gusta estar yo solita en la iglesia. Pues entonces, eso pasa con nosotros cuando nosotros sufrimos un epistrefo, o sea, un cambio en nosotros directamente, cuando cambiamos desde adentro y eliminamos la carnalidad de nosotros. A diario nos enfrentamos con cosas en este mundo que nos quieren separar de la presencia del Señor. A diario, hermanos, a diario vienen pensamientos de parte del enemigo, a diario vienen ataques de parte de las tinieblas para separarnos de la presencia del Señor. Y le pregunto, ¿nos conviene estar en línea directa con la presencia del Señor? Claro que nos conviene, porque para allá vamos, para el cielo. Y si no estamos conectados, quién sabe, nos demos cuenta el día que vengan a traernos para llevarnos para el cielo y estamos desconectados. Necesitamos estar conectados con la presencia del Señor. Muchas veces no podemos sentir la presencia de Dios porque el velo de la carnalidad está ahí obstaculizando. Y por más que alabanza esté dando aquí su mejor perfume, y por más que danza, porque la danza es poderosa.
O sea, el hecho de que estas muchachas acá muevan sus lienzos, sus instrumentos, es poder, porque la presencia de Dios se mueve en los aires, está en los aires, está moviendo algo aquí enfrente. Aquí está la presencia de Dios, pero muchas veces nosotros como iglesia que estamos recibiendo esa alabanza, que estamos recibiendo esa danza y esa adoración al Señor, no podemos conectarnos porque el velo terrenal está cubriendo lo que es espiritual. Necesitamos un epistrefo, cambiar y decir, no, algo está pasando conmigo. ¿Qué está pasando en mí que no puedo adorar con libertad? Cuando en esta casa se puede adorar con libertad. ¿Qué está pasando conmigo que no puedo decir gloria a Dios? Cristo vive. ¿Qué está pasando en mi interior que no puedo adorar al Rey? Hay un velo que está cubriendo. Y más adelante dice el apóstol Pablo, en el verso siguiente creo, verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Definitivamente, en donde habita la presencia de Dios hay libertad. Pero mire qué tan delicada es la presencia del Señor. Porque cuando el sacerdote entraba al lugar santo y el sacerdote no estaba consagrado, muerte. Hasta ahí nomás llegaba el sacerdote. Lo mismo pasa en el mundo espiritual que en nosotros vivimos ahora. Queremos entrar a la presencia del Señor, queremos adorar con libertad, queremos darle lo mejor al Señor, pero ¿qué pasa? No sentimos nada. Y vemos que el que está a nuestro lado está quebrantado, le sale el moco, está llorando, hay llanto partido adorando al Señor, y nosotros quedamos como que, ¿qué está pasando aquí? Hay que analizarnos. Hay que analizarnos si el velo que nos está cubriendo es la sangre del Cordero, porque dice que lo que nos cubre a nosotros, porque nosotros somos el templo, y la sangre de Cristo vino a cubrir nuestras vidas. Puede ser entonces que esa cobertura de parte de la sangre de Cristo se haya quitado de nosotros porque no estamos muy conectados con el Espíritu, porque estamos un poco carnales. ¿Y cómo alguien se vuelve carnal? Cuando deja de congregarse, cuando deja de leer la palabra, cuando deja de tener comunión con los de la fe, con los santos de la fe, cuando deja de orar y hablar con el Señor. O sea, el hecho de que usted y yo no tengamos un tiempo de oración nos desconecta directamente del cielo, nos desconecta. Es como que usted le apague el wifi al teléfono, es lo mismito. De veras, hermano, yo le pongo un ejemplo a los niños y yo les he dicho, ¿usted quiere hablar con Dios? Mándele un mensaje a Dios. Es como mandar un mensaje de texto, ore. ¿Cómo le va a responder el mensaje de texto el Señor? En los mensajes que están en la Biblia. Ahí están todos cada uno tiene ese numerito, ¿ves? Número de mensajes. Ahí están en su Biblia las respuestas del Señor. Entonces, cuando nosotros no estamos conectados con el cielo, es como que se le haya apagado el wifi, hermano. No le entran los mensajes del Señor, no le entra la presencia de Dios porque nos desconectamos de Él. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos un epistrefo, o sea, un cambio en nuestra manera de vivir espiritualmente. Amén. ¿Sabe? Nuestros niños están viendo todo lo que nosotros hacemos, el tipo de evangelio que estamos llevando a cabo, el tipo de vida cristiana que nosotros estamos llevando. Un evangelio donde nos congregamos quizás solo el miércoles, o un evangelio en el que solo nos congregamos los sábados porque viene más gente. Los niños están viendo eso. Los niños están viendo qué tipo de cristiano es usted aquí en la iglesia y qué tipo de cristiano es afuera de la iglesia. Ellos están viendo todo eso porque somos el ejemplo, el modelo de ellos de iglesia. Lo que ellos ven, nos ven a nosotros hacer, es lo mismo que pasa en la iglesia para niños allá abajo. Dice, no, hermano, yo no quiero cantar, y los de arriba no levantan las manos. Yo he escuchado eso. O sea, nos están observando a usted y a mí. Por eso yo cuando miro niños a mi lado, me pongo a danzar, porque yo sé que abajo les estoy generando a ellos algo en su mente de que tienen que adorar. Pero si todo el tiempo lo miran a usted bravo en el tiempo de la alabanza, peligroso. Ellos nos están observando. Necesitamos hacer cambios en nuestra vida, necesitamos hacer epistrefos, cambios decisivos. Yo no sé cuál es el área en su vida con la que usted sigue bregando, con la que usted está bregando, con la que yo estoy bregando, pero necesitamos hacer cambios, necesitamos epistrefo. Quiero que veamos un video. En donde nos hace reflexión. Recuerde, los niños nos están viendo. Los niños nos están observando y nosotros necesitamos epistrefo, necesitamos hacer cambios decisivos y esos cambios deben de ser inmediatos. Analice su vida, analicémonos como iglesia,
¿Cómo nos están viendo nuestros niños? ¿Qué estamos dejando? ¿Qué legado les estamos entregando de tipo de evangelio? Recuerden que nuestro evangelio no es un evangelio acomodado, no es un evangelio de congregarme de vez en cuando. Nuestro evangelio es un evangelio práctico. Ese es nuestro evangelio, un evangelio práctico y un evangelio de realidades. Que yo soy lo que la palabra dice, que yo creo lo que la palabra dice, que yo hablo lo que la palabra dice. Ese es nuestro evangelio. Quiero que veamos este video.